Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Mesa para Tres. Hoy hablaremos sobre el señor estrógeno y la señora testosterona. La adolescencia comienza con la pubertad y es cuando comienzan estos cambios que indica el final de la niñez. A continuación veremos algunos comentarios de lo que opina la demás gente. Acompáñanos. ¿Para ti qué es la adolescencia? Es una etapa de cambios físicos y emocionales que, pues como su nombre lo dice, un adolescente los pasa y pues más que nada, pues difícil para ellos, pero tenemos que comprenderlos. Como el nombre lo dice, donde el niño o el joven o el pequeño joven está en una etapa donde adolece, donde se empieza a desarrollar tanto físicamente como más emocionalmente, donde descubre nuevas cosas de su cuerpo que no exploraba con frecuencia, donde empieza a interesar otras cosas. Es el proceso por los cuales el cuerpo humano presenta los cambios, de los cuales harán que mientras sigas creciendo, pues se forme tu cuerpo y tu organismo y lo que constituye a un ser humano. El proceso que sucede entre la niñez y la adultez, como esa transición de crecimiento. El ser humano en la fisiología donde comienza a desarrollarse, comienza a segregar cierto tipo de hormonas que son favorables o más bien indispensables para hacer la reproducción, el cuerpo empieza a crecer y empiezan a diferentes cambios, de los más importantes, tanto como fisiológicamente, también como emocional y psicológicamente. Es una etapa en la que todo ser humano pasa, obviamente, es parte de las etapas de desarrollo en donde surgen diferentes cambios, ya sean físicos, psicológicos, mentales, y es una etapa bastante importante y crucial para un desarrollo pleno de todo ser vivo. Es una etapa en la vida antes de la adultez, donde se presentan muchos cambios físicos y hormonales en las personas. La adolescencia es una etapa del ser humano en la que el cuerpo comienza a sufrir varios cambios, tanto físicos y emocionales, en cualquiera de los géneros, tanto femenino como masculino. Es una etapa de la vida donde van a ocurrir muchos cambios, pero tranquilos, no es para alarmarse. Bueno, creo que aproximadamente desde los 11, 12 años, creo que es cuando el cuerpo ya se empieza a desarrollar más, incluso también mentalmente empiezan a madurar algunos. Como entre los 12... Es a partir de los entre 14 y 16 años más o menos. La pubertad sucede antes de la adolescencia, que es después de la niñez, cuando se va desarrollando tu cuerpo, cuando dejas de ser un niño y tu cuerpo se empieza a desarrollar, tus hormonas se ponen locas. La pubertad es el paso de la niñez a la adultez. La pubertad es antes de la adolescencia. Es un cambio que se da en los jóvenes, chicos y chicas, que envuelve principalmente cambios hormonales, lo cual provoca también cambios físicos y emocionales. ¿Qué es la pubertad? La pubertad o la adolescencia temprana es la primera etapa de la adolescencia. Su inicio puede variar dependiendo de la persona, ya que cada quien se desarrolla a ritmos distintos. ¿Cuál es la hormona que desarrollan las mujeres? La verdad, no sé, no me acuerdo. ¿Los estrógenos? El estrógeno. De las mujeres es... Buena pregunta. Estrógeno, sí. Es el estrógeno. Estrógeno. ¿Cuál es la hormona que producen los hombres? Sí me lo sé. Sí me lo sé. La testosterona. Es la hormona de testosterona. La testosterona. Empieza con T. Testosterona. Muy bien. La pubertad comienza de los 9 a los 11 años y termina entre 13 a 14 años. Esta etapa es en la que se empieza a desarrollar hormonas que harán cambiar tu cuerpo. En los hombres se desarrolla la hormona testosterona, mientras que en las mujeres el estrógeno. El vello púbico, crecimiento de los pechos, cambio también pues del cuerpo como de las caderas, también pueden ser que tengan la regla. En las mujeres, pues el crecimiento de los senos, pues cambia su cuerpo, deja de ser una niña y
ya es cuerpo de mujer, se puede decir. Vello púbico, anchamiento de caderas en mujeres, crecimiento de senos y un sinfín de cambios que tu cuerpo pues vive y experimenta en esa etapa. Algunos de los cambios físicos en las mujeres gracias al estrógeno son desarrollo de los senos, acné, empieza a salir vello púbico, puede existir un incremento de peso, estirón de estatura, crecimiento de caderas, el primer periodo menstrual, esto a una edad promedio aproximada entre los 9 a 16 años. Y de los hombres también igual el vello púbico, tal vez se hacen un poco como más anchos, crecen un poco más, la voz, sobre todo la voz, les cambia, se hace más grave. Los vellos en el cuerpo, no sé, las axilas, el bigote en los hombres. En los hombres pues crecen los músculos, la barba, la voz se vuelve más grave. Vello, el vello de las axilas. Algunos de los cambios físicos en los hombres gracias a la testosterona son vello facial, bigote y barba, acné, la voz cambia, se hace más grave, se ensanchan los hombros, aparece vello púbico, aumento de los genitales por la producción de la testosterona, crece vello en pecho, espalda y axilas, estirones en estatura, primera eyaculación, esto a una edad promedio aproximada de 10 a 18 años. ¿Cuáles de estos datos ya conocías y cuáles son nuevos para ti? Déjanos un comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.